ocasión les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Salmo 19. Vamos a dar lectura desde los versículos 7 hasta el 14. Es la segunda parte del Salmo 19. Y voy a dar lectura en la versión Reina Valera contemporánea, en Salmo 19, 7 al 14. Dice así la palabra del Señor. La ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Hagamos un tiempo de oración. Amantísimo Señor, buen Padre del cielo, en esta mañana damos muchas gracias por la oportunidad de estar frente a ti, a tus pies rendidos, reconociendo cuál somos, tal cual somos, hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres llenos de carencias, faltos de toda perfección, pero también reconociendo la sabiduría, el poder, el señorío y la autoridad que hay en ti, reconociendo que en ti está el consejo oportuno en medio de nuestra propia realidad, en medio de las crisis en que estamos inmersos, en los problemas que día a día nos agobian, sobre los cuales tenemos que enfrentar. En esta hora te pido, Señor, que tengas de nosotros misericordia, que tengas de nosotros compasión, para que nos hables de forma poderosa, pero también amorosa, que confrontes nuestro error y nuestro pecado con tu santa palabra y que nos vuelvas de él, que nos vuelvas la mirada a ti, que nos vuelvas la mirada al Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a encontrar en ti el perdón, en ti, Señor, el sentido de la vida, hacia dónde debemos caminar, a quién debemos oír, en el camino que debemos dirigir nuestro corazón. Señor, háblanos hoy. Habla a quienes están aquí presentes, como también a aquellos que están lejos y que nos ven por plataformas digitales. Señor, que tu misericordia les alcance a la distancia. Oramos, Señor, para que tu palabra esté en mis labios, que me libre, Señor, de todo lo humano que pueda inmiscuirse en esta exposición de tu palabra, en esta predicación. Oramos, Señor, con gratitud, pero también con temor y temblor, rogando que sean tus palabras en nuestros labios en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué maravilla leer el Salmo 19 para encontrar en él el consejo oportuno del Señor en el tiempo en que estamos viviendo. Puntualmente 13 de abril, marcado por una semana complicada en nuestro país, pero también a puertas de una conocida Semana Santa para el contexto católico romano y para gran parte de la cristiandad. Hermanos, nadie puede quedar indiferente ante los hechos que tristemente han ocurrido los pasados días. Cuán sorprendente, hermanos, y profundamente doloroso es que un evento deportivo que en su esencia debería marcarlo la alegría, la celebración sana, el sentido de comunidad, de contrarrestar partes en sana competencia, termine tiñéndose con la tristeza de perder vidas humanas, no solamente del contexto del partido de Colo-Colo y la Universidad y el equipo de Brasil, sino muchas otras cosas que han ocurrido esta semana. La muerte de 2 hinchas es algo que marca esta semana, en un contexto que debió ser de gozo,
Nos recuerda una vez más, hermanos, que estamos en un mundo quebrantado y afectado por el pecado. Más allá de toda crítica, por muy justa que sea el vandalismo que se ha tomado el deporte y particularmente el fútbol de Chile, o a las mal llamadas barras bravas que han convertido los estadios en espacios de violencia, no podemos dejar de lado una verdad que es mucho más profunda que eso que acabamos de ver. Lo que hemos presenciado es una muestra más del dolor de vivir en una sociedad que ha perdido el respeto por la vida, que ha perdido el respeto por la justicia, por la autoridad y menos por el temor de Dios. Nadie con un corazón sensible puede quedar ajeno al dolor de una familia que está llorando ahora a su hija, a su hijo, a un amigo, a su hermano. Pero esta tragedia, hermano, no es un hecho aislado. Lo mismo vemos en otras esferas del jet set nacional, en la política, donde muchas veces impera la corrupción, la deshonestidad, en la economía, donde el abuso, la desigualdad claman justicia, en la educación, en la salud, en el trato cotidiano entre las personas, etcétera, etcétera. Todo esto es evidencia de una clara sociedad que se ha desligado del temor del Señor, de la ley de Dios, y ha perdido el rumbo. Sigue su rumbo sin Dios. Ha sido ese necio que dice, no hay Dios. Y es aquí donde las palabras de este Salmo 19 para nosotros nos confrontan con una realidad, pero también con una esperanza de verdad. Esa ley del Señor que es perfecta nos muestra que hay oportunidad de encontrar perfección. Ese testimonio del Señor que es firme en un mundo inestable nos da seguridad. Esos preceptos del Señor que son rectos nos traerán alegría al corazón. Ese mandamiento que es puro nos da cuenta de que no está todo perdido en la inmoralidad. Ese corazón humano, hermanos, sin la luz de la palabra del Señor, se va a seguir extraviando en su propio juicio, en su propia justicia, y terminará llamando, como lo ha hecho hasta ahora, malo a lo bueno y bueno a lo malo. Cuando se predica el Evangelio fielmente, es confrontado como un mensaje arcaico, cuando es la única esperanza que tiene el mundo hoy. La violencia, la soberbia, la insensibilidad, el descontrol, no son simplemente problemas sociales, sino son problemas del corazón. Son el fruto amargo de corazones que han dado la espalda al Señor y a su santa ley que está expuesta aquí, entre otras partes de la Escritura, puntualmente ahora en el Salmo 19. Pero el Salmo no solamente denuncia el pecado, no solamente denuncia la maldad, sino que también trae al corazón del creyente, del israelita o judío del Antiguo Testamento y ahora de la iglesia del mundo de hoy, y particularmente los que estamos aquí presentes hoy, nos trae consuelo, hermanos. Esa palabra de Dios puede reanimar el alma, puede traer vivificación al corazón, puede dar sabiduría, puede alegrar el corazón, puede traer luz donde hay oscuridad. Y eso, hermanos, nos confronta con nuestra realidad que no tiene gozo, que no tiene esperanza, que le falta sensibilidad, que le falta sabiduría. Hermanos, en Dios está el gozo, la sabiduría, la esperanza. Y usted tiene un llamado concreto hoy, no a la subjetividad, sino a lo real. Acércate a Cristo el Señor. Vuelve tu mirada a la Escritura y encontrarás gozo y esperanza para tu alma, para tu corazón. Es un llamado urgente hoy a volvernos al Señor, a redescubrir aquello que ya hemos descubierto en la palabra y que se nos olvida por esa amnesia personal y colectiva. No olvida que en Él está la esperanza, que en Cristo hay salvación. Hermanos, a dejar que su justicia nos forme, que la justicia de Cristo en el Salmo 19 nos transforme y dejar de mirar la justicia de este mundo que nos deforma la mente, el pensamiento y el corazón. ¿Acaso, dice el Salmo, hay alguien que reconozca sus propios errores? Perdóname, dice, de los que no puedo hoy recordar, dice el versículo 12. Esa es la oración que necesitamos como individuos, como familias, como iglesia, como denominación y como nación. Confesar nuestros pecados al Señor. Decirle al Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti, y no somos dignos de ser llamados tus hijos. Pero también encontrar que en el Evangelio de Cristo hay salvación y hay esperanza, y hay una renovación de ese corazón.
El cambio no comienza con un nuevo reglamento o con una mejor seguridad. Esto nos puede ayudar en el país. Hay quienes ponen su esperanza y su ficha en la nueva constitución, o en un nuevo gobierno, o en una nueva idea que puede traer renovación al corazón, o en el deporte, que si ganamos todo, en realidad eso va a traer seguridad o gozo al país. Claramente no. El verdadero cambio comienza con un corazón que reconoce su necesidad de Dios y se rinde ante su autoridad, como lo hablábamos la semana pasada. Rendirse como esos reyes y príncipes soberbios que están expuestos en el Salmo 2, de los cuales el Señor ante su altivez se burla y se ríe de ellos. Hermanos, el Señor no quiere corazones insensibles, menos corazones soberbios y altivos. El Señor quiere corazones humillados delante de Él, corazones rendidos ante su autoridad y que le obedezcan y que se vuelvan a Él de todo corazón. Esa transformación solo es posible por medio de Jesucristo. Esa salvación y ese perdón y esa justicia solo es posible en ese Salvador que cumplió perfectamente esa ley que nosotros hemos quebrantado y que hoy en Cristo Jesús nos hace nuevas criaturas, como dice Pablo. En el Cristo somos esa nueva creación. La Escritura lo declara. Tú eres del Señor. Señor, tú eres mi roca y mi redentor, culmina ese salmo. Agrádate de mis palabras, que te agraden mis pensamientos. Y esos pecadores que se humillan delante del Señor, se va a agradar el Señor de su alabanza, por supuesto. Al humillado el Señor lo va a ensalzar y le va a agradar esa alabanza. Al corazón soberbio y altivo, al Señor lo mira de lejos, en medio del dolor, por tanto, y en medio del caos. Nuestra oración debe ser esta del salmista. Señor, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que nuestras acciones y que nuestras decisiones como individuos, como familias y como iglesia sean agradables al Señor. Que tu oración y mi oración sea, Señor, quiero agradarte. Quiero agradarte más allá de lo que hago o más allá de lo que otros vean que yo hago. Quiero agradarte, Señor, con quien estoy siendo. Aquello que estáis pensando en lo profundo de mi corazón, que ni siquiera el que está al lado puede ver, que puede sentir y puede saber. Pidamos al Señor que cautive esos pensamientos que muchas veces van para satisfacer nuestros propios deseos o nuestra propia justicia, humillados ante la justicia del Señor. Que Él sea esa roca que dice al culminar el Salmo, en medio de la inestabilidad, y nuestro Redentor, en medio de un mundo que necesita urgente redención. Ese mundo que necesita urgente redención requiere de agentes de redención, de los cuales tú y yo debemos estar dispuestos para esa tarea. Porque el Señor, si tú no hablas, va a ocupar las piedras. Pero ese corazón terco y soberbio que se humilla va a ser usado por el Señor para traer bendición. Aunque eso signifique unos pocos, que esos pocos sean transformados y renovados por el Señor. ¿Cuántos dicen sí, amén? Como dice Apocalipsis. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén, Señor, estoy dispuesto a ser usado por ti. Yo recuerdo muchas veces lo que declara el profeta Isaías, del cual hemos hecho parte muchos de nosotros. ¿Quién irá por nosotros?, dice Isaías. Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Hay quienes están presentes, que encuentran dones entre quienes están alrededor y dicen muy falazmente, heme aquí, envíalo a él, porque él sabe, porque él es mejor, porque él... No, di tú con tus palabras, envíame a mí. Señor, yo quiero ser usado por ti para ser un agente de bendición, un agente de la misión, un agente de paz y de redención a un mundo que necesita urgentemente al Salvador. Él ya nos dejó el legado. Ella nos instruyó cuál es el camino. Guardemos sus mandamientos, vivamos por Él y para Él. Es por eso que este salmo nos habla tan fuertemente acerca de la ley, pero también tan fuertemente acerca de la gracia. Y es por eso que nos habla acerca de Cristo el Señor, quien en sí mismo cumple todos los requerimientos y mandamientos y las justicias que demanda la ley. Es por eso que es el perfecto redentor del cual cantábamos hace un momento. Es un salmo atribuido a David como un himno que celebra la revelación de Dios en dos partes principales. La primera parte, los primeros 6 versículos, acerca de la creación o la revelación general, ya que hemos hablado, o natural. Y la siguiente parte, desde el versículo 7 hasta el 14, acerca de la revelación especial o revelación sobrenatural, que conocemos como la palabra de Dios. Dios se manifiesta en la creación, pero la admiración y la contemplación de la creación de Dios no son suficientes para salvación ni redención.
Necesitamos a ese Redentor. Hemos hablado de esta expresión, el Goel, el que trae salvación y puntualmente redención. Ese perfecto Redentor. Dios se da a conocer a toda la humanidad en la creación. Dios se da a conocer a la humanidad en Cristo y en su palabra. Pero ahora también vemos y encontramos en este salmo la respuesta coherente y necesaria que Dios espera de quienes atienden su llamado. Señor, quiero obedecerte. Quiero cumplir ese llamado. Quiero vivir por ti. Consciente de la santidad de Dios y de la fragilidad del hombre, el salmista clama por perdón, por pureza en el corazón, más allá de las palabras y lo que la gente puede ver, y una vida agradable a su Redentor. Es por eso que hay un pack de salmos que hablan acerca de la ley muy puntualmente y del corazón del hombre. El primero es el Salmo 1. Esta expresión que dice el salmista en el Salmo 1, cuánto nos agrada la ley, o el hecho de meditar día y noche en esa ley trae esperanza y trae redención. En la ley de Jehová, dice, está su delicia, y en su ley medita día y noche. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? El Salmo 19 ahora nos habla de la ley también, y una ilustración significativa de todos los aspectos entre versículos 7 y 10, culminando con esta expresión maravillosa: son deseables más que el oro. O sea, la ley del Señor es tan perfecta, trae pureza, trae santidad, trae sabiduría, trae justicia, rectitud. Todo eso envuelve un compromiso, no solo un aprendizaje, no una asimilación de un contenido, de un concepto, sino una manera de vivir y una manera de ser. Y por otro lado, el Salmo 119, que ustedes sabrán que es el capítulo más largo de la Escritura, el más largo de la Biblia, tiene un sello maravilloso como punto clímax del Salmo 119, que es esta idea también de la ley del Señor, o de la palabra del Señor, que es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Este trío de salmos que nos muestran la ley, nos muestran también la salvación y redención que encontramos en Cristo Jesús. Así es, este Salmo 19 ocupa un lugar estratégico entonces. Si hablamos de contexto, está después del 18 y antes del 20, es una maravilla. Acuérdense que alguien dijo que en 25 años más estamos más cerca del año siglo XXII. Algo parecido estoy así con esa ilustración en esta hora. Porque une la revelación general con algo particular, algo especial para nosotros. Y eso envuelve algo que es, pero profundo, en nuestra doctrina y en nuestra teología, y es el pacto. Dios se relaciona con su pueblo con compromisos que muchos creyentes, discípulos de Jesús, no cumplen, pero con la esperanza del creyente de que sí, Él lo cumple y Él es perfecto. Es por eso que el creyente debe responder con reverencia, con humildad, con dependencia del Señor. Y así que les voy a invitar a que tengan el texto ahí en sus manos y que meditemos en él. Ya leímos los versículos 7 al 14, pero quiero que vaya rescatando las ideas iniciales entre versículos 7 y 9. Fíjense las palabras que utiliza el salmista. Dice así: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. Y luego, ¿qué es lo que hace? Da sabiduría, alegra el corazón, da luz. Fíjese esta expresión interesante. La ley del Señor es santa, justa y buena. Y esto es puntualmente así porque revela el carácter moral de Dios. Pablo dice a los Romanos en 7:12, podemos decir entonces que la ley es así, santa, y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pablo dice eso en Romanos 7:12. ¿Qué está citando ahí? Salmo 19. Qué interesante cómo en el Nuevo Testamento, en una epístola teológica profundamente, se cita el Salmo 19. Y aquí David está contemplando la belleza de la ley. Porque para algunos la ley es un ayo, es como una carga. Para el creyente es una bendición, porque Cristo es el cumplimiento perfecto de esa ley. Por tanto, a través de la ley nosotros encontramos a Cristo el Señor. Es perfecta, es firme, es recta, pura y también es eterna, verdadera y justa. Y cada uno de estos términos yo quisiera no detenerme con tanto detalle, pero sí traerle a ustedes una meditación en torno a lo que significa profundamente. ¿Quién puede vivir, hermanos, a la altura de esta perfección? ¿Quién puede estar al estándar de lo que dice el Salmo 19? Y uno dice, imposible.
Yo no seré justo, recto, perfecto, eterno, pero ¿sabe qué? La ley del Señor sí, y el que la cumple también, y ese es Jesucristo el Señor. La ley del Señor es esa Torá. ¿Usted ha escuchado qué es la Torá? Ley normativa, como también es una instrucción que envuelve un principio didáctico. Por tanto, no es correcto traducir solamente Torá como ley, sino también Torá como instrucción. Es como decirle a ustedes como principio y fundamento hacia dónde tenemos que caminar e ir como enseñanza. No se limita, por tanto, solo a una regla legal o moral, sino que tiene que ver justamente con un compromiso de un pueblo de transmitir un mensaje. Y la mejor expresión para fundamentar esto está en Deuteronomio capítulo 6. Esa instrucción amorosa de un padre a un pueblo rebelde y hostil. En el contexto del pacto que Dios establece con Moisés, la ley en el marco de esta relación de comunión entre Dios y su pueblo, muestra cómo el pueblo debía vivir en obediencia a él. Y lo completa el versículo 4 de Deuteronomio capítulo 6. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y aquí quiero cerrar con un fundamento importante para los padres y abuelos presentes. Y digo abuelos por un sentido muy importante. Las vas a transmitir a tus hijos y también a los hijos de tus hijos. Por tanto, es un compromiso fundamentalmente de papá y mamá, pero también de esos abuelos que dicen que malcrían, pero que tienen un compromiso con la enseñanza de la ley del Señor a sus nietos. ¿Cómo eso de que el padre cría y el abuelo malcría? Podrá ser muy simpático y chistoso, pero cuando vamos al área chica, no es tan chistoso. Que los abuelos no son llamados a malcriar, sino en realidad a mostrarles el camino que le enseñaron a sus hijos. Distinto es quienes no conocen a Cristo, pero el abuelo que conoce a Jesús, muéstrele a Jesús a su nieto. Que ese niño, esa niña, conozca a Jesús en sus padres y en sus abuelos. Así que tremendo desafío que tienen acá los abuelos que a veces creen que se desprenden porque es responsabilidad de los padres. Claramente que sí, es responsabilidad de los padres. Pero no estamos desentendidos de esa realidad, aquellos que ya peinan canas o que son mayores. Hermanos, tenemos una responsabilidad de ser testimonio hasta que Él nos llame. Y ese testimonio nunca termina. Es perfecta, es completa. Esa ley del Señor es completa y perfecta porque nos muestra la naturaleza de Dios. Él es perfecto. En Él hay plenitud de vida. Esa es la ley que deben enseñar papás, mamás, abuelitos también. Después dice, ese testimonio del Señor, ese testimonio no es solamente aquello que entregan los que están en la carrera del testimonio. Va mucho más allá que eso, es un compromiso con la confirmación de la fidelidad de Dios con su pueblo. Dios da testimonio y el pueblo de Dios debe dar testimonio de esa fidelidad del Señor. Hace sabio el ingenuo porque da claridad sobre una realidad espiritual y moral incluso al más ignorante, incluso al menos aprendido o intelectual. Hermanos, la sabiduría del Señor llega a todos aquellos que obedecen sus mandamientos, que la conocen y que la obedecen. No solamente a los más ilustrados, no solamente a los más académicos, también a aquellos que no son de la academia, aquellos que no tienen una formación de erudito, sino aquellos que tienen una formación cristiana, que conocen la ley del Señor y los ponen por obra o cumplen ese mandamiento del Señor. Para cumplirla deben conocerla y para conocerla deben ser enseñados. Y creo, y me detengo brevemente en esto, hermanos, porque el pueblo de Dios tiene un compromiso con la misión. Y creo que Romanos capítulo 10 está profundamente ligado con esta expresión del testimonio. ¿Cómo pues van a invocar a aquel en el cual no han creído? Y después Pablo dice, ¿y cómo van a creer en alguien de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Y quiénes cierran ahí? Ven, hay que predicar, ¿no? Atención con esto. ¿Es revelador? No, está en la Escritura. ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? ¿Hay algo más detrás? Sí. ¿Cómo van a ser enviados si no han sido formados? ¿No está en el texto? No, pero la naturaleza de la Escritura lo muestra. Quien vaya a enseñar tiene que ser enviado. Dios no quiere llaneros solitarios. O gente que piensa que él tiene que ser un auto-ungido o un autodenominado apóstol, pastor o gurú, qué sé yo. No, nadie se autodenomina.
Las iglesias que envían son importantes porque dan testimonio de quién están enviando y dan testimonio del testimonio de Jesús. Por tanto, hay un compromiso significativo de esto en razón de la obediencia de los creyentes al Señor y de la obediencia de las iglesias que dan testimonio de Jesús. Acá, para ir cerrando esta idea, el mandamiento del Señor es puro. Por tanto, esa pureza ilumina, trae luz, quita la ceguera espiritual y revela un camino correcto a seguir. Antes de Jesús no conocíamos la realidad, no podíamos distinguir lo que era real de lo que no era real. En Jesús tenemos una revelación especial, por tanto, trae luz a nuestro caminar. Y cada vez que el creyente se aleja del Señor para ir en pos de su propio pensamiento, más oscuridad va a tener. El temor del Señor es importante, porque el temor del Señor no solamente envuelve un miedo terrorífico, no es un pavor solamente, que también lo puede envolver, sino es un temor reverente que se vuelve al Señor para agradarle con todo su corazón. Y esa justicia de la cual alumbra al final el versículo 9, que es ese decreto del Señor, son normas judiciales o juicios de Dios que reflejan un carácter justo de Dios para su pueblo. Por tanto, hermanos, en conjunto, ¿qué nos muestran todos estos términos que está enfatizando aquí el salmista? Primero, que la riqueza del pacto no es solamente un término o un concepto legal, no es solamente un aspecto declarativo, sino que es primero relacional, que es ético y que también es profundamente espiritual. Envuelve una obediencia al Señor, porque Dios no solamente da reglas, no solamente di esto y no hagan lo otro, sino que el Señor hace que vivamos conforme a Él. ¿A través de qué? Revela, guía, corrige, transforma, sostiene a su pueblo mediante su palabra. Es como es, Dios no solamente te dice que hagas, sino te dice, mírame a mí, obedéceme a mí, guarda mis mandamientos, camina conmigo, te corrige, te confronta, te alienta, te abraza, va delante de ti. No te dice que estás solo, te dice que está contigo. Es por eso que esta ley está tan ligada al pacto, porque Dios está comprometido con su pueblo, de estar en medio de ellos, de corregirlos cuando corresponde, pero también de abrazarlos cuando necesitan consuelo y necesitan paz. En Cristo, hermanos, este mediador del nuevo pacto, todo se encuentra en cumplimiento. Él es esta Torá encarnada, Él es el testimonio fiel, Cristo es el precepto obedecido, Cristo es el mandamiento cumplido, Cristo es ese temor perfecto del Señor y el decretado Rey y Juez justo. En Cristo encontramos el cumplimiento perfecto de esta normativa legal que está en Salmo 19. Es por eso que la ley no solamente informa, sino que transforma al regenerado. También confronta al pecador con su necesidad de gracia. Ahora, la ley no solamente nos muestra a Cristo el Señor y su naturaleza, sino que también nos muestra cómo somos nosotros y nuestra incapacidad, y nos muestra nuestra necesidad de redención. Los versículos 10 al 13 lo enfatizan y les voy a invitar a que lo leamos juntos, 10 al 13. Son más deseables que el oro refinado y más dulces que la miel, que destila del panal. Y con ellos, Señor, amonestas a tu siervo y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este siervo tuyo. Líbrame de cometer grandes pecados y nadie podrá entonces culparme de nada. Fíjense que el salmista deja de hablarle al pueblo o a la nación de las alabanzas al Señor y ahora cambia su mirada a Él y cambia a una oración. Señor, ayúdame porque solo no puedo. Señor, ayúdame porque necesito un redentor, porque necesito un salvador. Necesito a alguien que encamine el corazón. Dice aquí el texto, aunque la ley es más deseable que el oro y más dulce que la miel, su luz también revela nuestra oscuridad interior. Sin la luz de Cristo, estamos en tinieblas y estamos perdidos. Aquel que puede encontrar luz sin el Señor, desde el punto de vista espiritual, va a ser imposible. Y no lo dice fundamentalmente
Calvino o San Agustín, que utilizan esta frase muy antigua y conocida, ¿no? Tú nunca podrás saber quién realmente eres, nunca descubrirás la profundidad de tu corazón sin que antes conozcas al Señor. Cuando conoces a Jesús, te conoces a ti mismo. Ahora, más profundo todavía, no podrás conocer a Jesús si Él no se te revela a ti mismo. No podrás conocer a Jesús si no has nacido de nuevo. Por tanto, como base y fundamento es una obra del Señor, pero su consecuencia es que Él va a caminar contigo y traerá una renovación de tu corazón con la cual encontrarás que eres un pecador. Quien conoce a Dios se va a conocer a sí mismo, y quien se conoce a sí mismo va a saber que es un pecador que merece el infierno y la muerte. El que conoce tal cual es Dios y su justicia va a ponderar su justicia en confrontación con nuestra injusticia. Y en realidad va a encontrar el Evangelio como base y fundamento. Porque en esto consiste justamente que el justo se da por lo injusto, que el santo se da por los pecadores, que el merecimiento de los pecadores es la muerte y que Él la carga por nosotros en esa cruz. Es por eso que aquí el rey David está reconociendo una ceguera moral, que hay pecados que ni siquiera va a poder identificar. Están los pecados que él declara, están los pecados que él confiesa. ¿Cuáles dirán? Lea Salmo 51, una evidencia muy clara ahí, ¿cierto? Pero hay otros que ni siquiera puede identificar y dice, líbrame de los que me son, que no puedo identificar, de los que son ocultos, justamente. Suplica por liberación de la soberbia y de todo tipo de pecado deliberado, de todo tipo de pecado que nosotros diríamos se hace por deporte, de todo aquello que se hace sin mirar a Jesús y su sacrificio en la cruz. Porque claramente se pisotea la cruz de Cristo cuando cada vez más y más deliberadamente, como Pablo dice, se cometen pecados deliberados. Aquí vemos entonces cómo la ley no solo muestra lo que Dios va a demandar, sino cuán lejos estamos nosotros de cumplirla. Cuán imposible es para nosotros dar un cumplimiento perfecto y recto como el que dice el texto. Es por eso que ahora la ley no solamente nos da una función instructiva, normativa, sino también ahora pedagógica o didáctica. Nos lleva al conocimiento de nuestro pecado y en consecuencia nos va a llevar a Cristo Jesús. Eso lo explica con mejores palabras, ¿sabes? El apóstol Pablo en Gálatas 3. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Si hay alguien que te ha traído una formación clara, si hay alguien que te ha ilustrado bien el camino del Señor, eso es la ley. Porque esa ley, dice Pablo, esa ley que dice el Evangelio, te muestra a Cristo Jesús. Tú no puedes conocer a Cristo si no conoces la ley. No conoces a Cristo Jesús del Evangelio, me refiero a los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si no conoces la Torá de Moisés, si no conoces los mandamientos normativos que están en el Antiguo Testamento y del cual se destaca ahora el Salmo 19. Es por eso, hermanos, que el Salvador que cumple la ley se convierte para nosotros, como esa ley, en un tutor, ahora puntualmente en nuestro Redentor, que demanda de nosotros una decisión que envuelve obediencia. Dice el texto, versículo 14, y con esto termino. Tú, Señor, eres mi roca y mi Redentor. Agrádate de mis palabras, agrádate de mis pensamientos. Es por eso, hermanos, fíjense que el clímax del Salmo no está en la ley. No tiene una estructura quiásmica, que está en el centro, el punto importante o central, sino al final. No es la ley el clímax, sino el anhelo de la comunión con el Redentor. Esto es revelador, ¿no? La comunión con Cristo, el conocimiento de Jesús, la esperanza en Cristo Jesús. La ley nos lleva a Cristo, quien cumplió perfectamente cada aspecto de ella y cargó nuestras transgresiones. Jesús dice en Mateo 5, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, he venido para cumplir. Todo lo que ha sido anunciado en la ley y en los profetas en un sentido normativo y pedagógico tiene su pleno cumplimiento en el Señor Jesús. Entonces, esa roca del cual alude el versículo 14 es Cristo Jesús,
quien nos rescata no solo, hermanos, del castigo, no solamente nos rescata de la crucifixión, sino también del poder del pecado, que ya no tiene fuerza en el corazón del creyente, del cristiano. En Él nuestros pensamientos y palabras comienzan a llenarse con la voluntad de Dios por la obra del Espíritu de Dios. Y como hemos sido regenerados, como hemos nacido de nuevo por la gracia del Señor, Pablo lo dice en Romanos 8, ya no estamos bajo condenación. En Cristo la ley no nos va a esclavizar, sino que nos guía a un camino mejor, a un camino de santidad y de gratitud. Por eso, la ley del Señor, hermanos, es perfecta, pero solo uno la cumplió sin defecto. Este es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Él no solamente la obedeció en nuestro lugar, sino que por medio de su Espíritu Santo está formando en nosotros ese corazón que ama la voluntad del Señor. Cuánto amo tu ley, es el canto de los cristianos del siglo XXI. Cuánto me deleito en tu ley, Señor, porque en tu ley encuentro ese evangelio, que es esa buena noticia. Amados hermanos, recordemos siempre, la ley nos muestra quién es Dios, su carácter, su naturaleza, su carácter moral. La ley nos muestra quiénes somos nosotros, hombres y mujeres pecadores. Y también la ley nos muestra el evangelio y que nos muestra fundamentalmente a Cristo, el Salvador, que cumple la ley y que nos hace nuevas criaturas para gloria de Dios. Esto envuelve un compromiso. Amén, sí, Señor. Pero también envuelve un compromiso más allá que eso. Hermanos, doblen sus rodillas, doblemos nuestras rodillas al Señor, humillémonos delante del Señor. Él se va a exaltar, nos va a exaltar, no para gloria nuestra, cuando fuese su tiempo, para llevarnos a su gloria. Y mientras que eso pasa, no te canses de hablar de Él, no te canses de declarar que eres pecador, porque un día el Señor nos va a glorificar en un cuerpo glorificado y estaremos con Él para siempre, glorificando su nombre en la eternidad. ¿Anhelas ese tiempo? Yo lo anhelo profundamente, pero mientras no ocurre, mientras que estemos aquí, pidamos al Señor que nos ayude, porque solos no podemos. Hay gente a tu alrededor, hay hermanos, hay liderazgo, hay iglesia. A veces nos apoyamos ahí, pero fundamentalmente tenemos el Espíritu Santo de Dios. Es ese Paracletos. Hasta que el Señor nos lleve, Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que siga haciendo una obra en nuestro corazón, que nos libre de las soberbias y de esos pecados que nos son ocultos, que nos son impensados, que no hemos descubierto todavía, para caminar en la santidad y en la justicia que Dios quiere que caminemos. Que el Señor nos ayude en esa tarea, hermano. Oremos. Señor, no hay más palabras que decir que gracias. Gracias por tu muerte en la cruz. Gracias por dar tu vida por pecadores como nosotros que estamos aquí, que no tenemos, pero, Señor, nada bueno que ofrecer. Solo el hecho de que hoy, una vez más, declaramos nuestra total rendición a ti. Señor, de todas esas soberbias y ese corazón altivo, de esa arrogancia, que no solamente se demuestra en las palabras, sino en lo profundo de nuestro corazón. Nuestras actitudes que muchas veces nos muestran nuestra lejanía que tenemos de ti, la falta de tu espíritu en nosotros. Señor, queremos caminar contigo, queremos que tú nos corrijas, queremos que tú nos renueves, y mientras que esa oración se da en los labios de nuestros hermanos, te ruego, Señor, para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que nos convenza, Señor, de todo aquello que con palabras, pensamientos, actitudes, empañan, Señor, tu gloria en medio de tu iglesia. Señor, queremos ser ese pueblo santo, que camina en santidad y que ve en el Evangelio de Jesús, que ve en el Evangelio esa ley perfectamente cumplida. Gracias te doy, Señor, porque no somos merecedores ni dignos, pero tú, Señor, has traído dignidad, tú has traído santidad, perdón y salvación. Señor, no nos cansaremos hasta que tú vengas de adorarte, de conocerte más y más, para amarte más y más, con más pasión, para que el mundo crea y te conozca. Señor, yo te pido todo esto, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.